Bueno, muy buenas tardes, máster. Aquí me encuentro con Pablo Zurieta. Vamos a hacer unas cuantas preguntas acerca de lo que es del arte iconográfico, del arte religioso. Una de las primeras preguntas que le quisiera hacer a usted, ¿cuál usted considera que es la importancia de la iconografía gráfica en las obras religiosas expuestas en el museo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Isurieta, soy mediador educativo del Museo de Naguicea. Respondiendo a tu pregunta, a ver, todas las obras que nosotros tenemos aquí son obras de la Escuela Quiteña, que están ubicadas en línea de tiempo en la época histórica que nosotros conocemos como la época de la colonia, cuando lo que ahora conocemos como Ecuador fue conocido como la Real Audiencia de Quito. Ahora, terminada la conquista, ya cuando el español logra conquistar todos estos vastos territorios, llega la etapa de la colonia. Cuando llega la colonia, diferentes órdenes religiosas provenientes de Europa llegan a América, entre ellos jesuitas y franciscanos, que llegan a enseñar la fe católica, la fe cristiana, es decir, vienen a evangelizar a los indígenas que eran politeístas, por así llamarlo. Pero no solamente vienen a eso, sino que vienen a enseñarles varios oficios. Por ejemplo, agricultura, arquitectura, pero entre los oficios que nos interesan a nosotros están los oficios de la pintura y la escultura. ¿Ya? En ese entonces, en el siglo XVI, el arte predominante en Europa fue el barroco. Barroco es una palabra de origen portugués que traducida al español viene a significar como recargado o repleto. Y es precisamente que el estilo barroco europeo se caracterizaba por la inmensa gama de colores elaborada, que se tomaban en elaborar una pintura, por el detalle en los rostros, ropa, etcétera, etcétera, que daba la impresión de que la pintura tenía movimiento o la escultura también. Ya. Cuando ese arte llega a América y es enseñado a los indígenas, a los mestizos o a los criollos, ocurre algo muy importante. Empieza a haber un mestizaje en el arte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos este descendimiento de la cruz de Pedro Pablo Rubens, que es una pintura que se encuentra en Bruselas. Fue elaborada en el siglo XVII. Esta obra, en grabado o en una copia, es muy posible que haya llegado a América. Y un pintor de la escuela quiteña la replicó, hizo una versión, la cual la tenemos en el segundo piso del Museo Naín Isaías, que es esta de acá. Ahora, si te puedes percatar, las facciones en los rostros en la pintura original de Pedro Pablo Rubens son rostros europeos con facciones caucásicas. Mientras que en la que tenemos nosotros en la sala Jesús de Nazaret ya hay marcadas diferencias en las fisonomías, en los colores e inclusive en las expresiones de las miradas. Es decir, esto es un barroco europeo y esto es un barroco mestizo, proveniente de la escuela quiteña. Y no solamente hay diferencias iconográficas o de atributos en lo que son ropas, rostros o expresiones, sino que, por ejemplo, lo suelen haber también en los fondos. Por ejemplo, a requerirme de fondos, por ejemplo, está la Sagrada Familia, María, Jesús y José. Y el paisaje que se muestra atrás no es un paisaje de la Judea de hace 2000 años atrás, sino es paisajes andinos. ¿Por qué? Porque los pintores o escultores tomaban como fuente de inspiración lo que les rodeaba. E inclusive en la sala de Jesús de Nazaret, si la visitas, vas a notar que hay un cuadro de la última cena, en donde tú vas a ver que los rostros de los apóstoles son rostros mestizos, que no tienen nada que ver con rostros europeos. Eso es decir, son versiones de cuadros europeos que cuando ya los nativos acá los empezaban a pintar, empezaban a mezclar sus tradiciones, costumbres y fisonomías. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Había otra pregunta que en base a esto, hablando de la iconografía, de lo que es el arte religioso, todo lo que usted me explicó, una pregunta que es más personal, o sea, más, ¿cómo usted cree que la iconografía religiosa de las obras de arte pueden influir en la comprensión y práctica de la fe por parte de las personas? ¿Cómo usted cree? A ver, vamos a poner en contexto algo muy importante. Nuestra sala permanente lleva por nombre Jesús de Nazaret, vida, camino y arte.
como todos nosotros, seamos creyentes o no, estamos relacionados de una manera u otra al personaje de Jesús de Nazaret por las películas de Semana Santa, porque tenemos algún pariente que es cristiano, católico, etcétera, etcétera, o por los memes, automáticamente se nos viene a la mente: "Ah, no es una sala de arte religioso, nos van a querer evangelizar o hablar de la Biblia". Pero la obra está configurada de tal, la exposición está configurada de tal manera que está hecha para las personas creyentes y para las personas que, por ejemplo, como ustedes que son estudiantes que vienen a investigar, a informarse o a tratar temas artísticos e históricos. Eh, Me vuelvas a repetir la pregunta, me explayé Ya, demasiado. sí. La pregunta que le está, ¿cómo usted cree que la iconografía de las obras de arte religioso pueden influir en la práctica de la fe en la actualidad de las Ya. personas? Eh, a ver, como te decía anteriormente, la sala está configurada para las personas que creen y no. Por ejemplo, hace poco yo hice una mediación con un grupo de estudiantes del ITB, ¿ya? Y entre ese grupo había mucha gente que al parecer era católica. Y al ver la parte de la flagelación de Jesús, cuando Jesús es torturado, los cuadros de la escuela quiteña se caracterizan por un alto contenido de sangre. Y mucha gente salió con una carga psicológica muy fuerte, ya, porque inclusive hay una columna ensangrentada y que forma parte de la museografía, que Claro. para no a la gente no se panique la tenemos escondida. Y a la vuelta de la exposición hay un cuadro que no es de arte colonial, es de arte moderno, una mujer indígena rezando de Eduardo Kingman. Entonces la gente, al ver esa obra, se comienzan a preguntar: pero ¿por qué hace esta obra aquí, que esto y que el otro, si aquí es arte colonial? Entonces la sala está configurada de una manera que para la gente que cree y sale con una carga psicológica fuerte al ver sangre, al ver esa obra, se cuestione qué hace esa obra ahí, haciendo que se despeje, ¿ya? Porque, o sea, que la mente se le despeje porque ya se vienen escenas más fuertes como es el Vía Crucis y lo que es la crucifixión en sí. Ahora, para los estudiosos en historia, la sala es perfecta. ¿Por qué? Porque se habla de la colonia, se habla del estilo barroco que precede de otros estilos europeos artísticos. Para historiadores, ¿por qué? Porque Jesús fue condenado a la crucifixión de acuerdo a las leyes romanas. ¿A qué me refiero con esto? Toda esa parte en donde se desarrolla la vida de Jesús de Nazaret fue conocida como Judea, una provincia más del inmenso imperio romano. Así que Jesús fue crucificado según las leyes romanas. También desde el punto de vista teológicos, ¿por qué? Porque hay cuadros que están totalmente documentados en lo que es la Biblia. Hay un cuadro, sí, hay un cuadro que está basado en el Antiguo Testamento, que es el sacrificio de Abraham a su primogénito Isaac, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús, e inclusive hay un cuadro en donde hay una parte que no está en los evangelios canónicos y está representada en una pintura de la escuela quiteña. O sea, en la sala está configurada para todos los tipos de personas: fe cristiana, fe católica, inclusive para ateos, para gente estudiosa, etcétera, etcétera. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. En base también a esta respuesta que usted me ha dado, una pregunta un poquito más personal. Usted que es una opinión principalmente, más que todo. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de colores y formas en las representaciones religiosas que se ha observado en las obras de este museo? A ver, por ejemplo, mucha gente cuando viene a visitar la sala de Jesús de Nazaret, por ejemplo, ve cuadros de Jesús, ve cuadros de José o de los apóstoles, me dice: Pablo, pero ¿cómo tú reconoces? Porque para mí todos estos santos son iguales, todos con pelo largo, barba, pero los artistas y en la casuística de representar santos en la pintura y esculturas van acomodadas con un pequeño tema que es conocido como los atributos. ¿A qué me refiero con esto? Hay varias imágenes de ángeles en las salas de Jesús de Nazaret. Entre ellos está el arcángel Gabriel, que es el que tú encuentras de entrada. Entonces la gente pregunta: pero ¿y cómo sabes que es el arcángel Gabriel? Simple, el arcángel Gabriel que tú ves ahí tiene una túnica de color rojo.
Entonces, cuando hay un ángel con una túnica de color rojo, es el arcángel Gabriel. Cuando hay un arcángel con la túnica de color amarillo, Miguel. Una de color rojo, no, el color verde, Rafael. Y una púrpura, Uriel. Ya, si hay un santo que está ahí con un bastón o con el niño Jesús al lado, esos dos atributos que tiene ahí, significa que es José. Porque se utiliza mucha la teoría del color en lo que es el arte iconográfico, sobre todo para incluir atributos para reconocer una obra. Ahora, viniéndonos a tiempos actuales, por ejemplo, tenemos esta obra de aquí, ¿verdad? Que es El Descendimiento de la Cruz, es un cuadro muy famoso europeo, que tiene inclusive su propia representación de lo que es la escuela quiteña en El Descendimiento de la Cruz. Y aunque tú no lo creas, en la cultura moderna actual, hay directores, en este caso hablando de cine, que toman como referencia la composición de este cuadro de aquí para crear escenas de películas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mira, estamos hablando del descendimiento de la cruz. El personaje importante es el cuerpo de Jesús ya sin vida bajando de la cruz, ¿verdad? Claro. Mientras que tenemos a José de Arimatea y a Juan ayudando a bajar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, aquí tenemos un fotograma de una película de superhéroes, ¿ya? En donde podemos ver que desde acá arriba se baja el cuerpo de un superhéroe, en este caso es Superman, tratando de emular esta escena. Claro, muy Ya, parecidas. exactamente. Ya. Esto es una referencia a que en la actualidad se usan obras de arte antiguo religioso o escenas bíblicas para recrear eh, escenarios en películas del cine moderno actual. Ok, listo. Muchísimas gracias entonces. Esas fueron Ya. todas mis preguntas que le tenían por hacer. Muchísimas gracias por hacer sus respuestas. Eso fue todo, amigo. Un Aparte de gusto, mí, de muchas nada. gracias.